Muchas gracias por su puntualidad. Bienvenidos a todos y todas. Les agradezco también la comprensión por el cambio de nuestra sesión. He estado recientemente en el departamento del Beni y infelizmente el tema de los incendios está afectando muy negativamente a todo el país. Lamentablemente el concierto de voluntades es el menos adecuado, puesto que ni el aparato productivo ni el poder político se ponen de acuerdo en torno a un modelo de producción que obviamente está devastando nuestra región, nuestras selvas y nuestros bosques. Ok, bueno, como siempre les pido, por favor, encendamos las cámaras para que tome las respectivas capturas de pantalla. Gracias, Angélica, Aide, Gonzalo. Reina, buenas noches. Beatriz, un gusto. Rudy, ¿cómo está? Juana, Oliver, LM Vargas, Lisette, un placer. Adán, Oliver, Juana, Gonzalo, Lucy, Susi, perdón, Ana, Elba, colaboran con sus cámaras, por favor. Susi, ¿está por ahí? Muchas gracias a todos y todas. Bueno, en primer lugar, quiero comentarles un par de cositas relativas al curso. Si me dan chance, voy a compartir. Voy a compartir acá pantalla. La semana pasada me habían solicitado que suba los videos de las exposiciones realizadas. Están subidas las 3 semanas para quienes quieran consultar el material trabajado. No obstante, me he estado fijando están revisados los foros también, exceptuando los que fenecían el día de ayer, el sábado, perdón. Y estoy corrigiendo los, eh, los cuadros sinópticos, los cuadros comparativos, y lo que más me va a demorar es obviamente el breve ensayo de 3 páginas, pero estaba viendo que sus mapas conceptuales, perdón, en algunos casos han hecho un mapa conceptual de todo el contenido de la primera semana. Y si nos vamos a las habitaciones, en otros casos han hecho un mapa conceptual de la exposición que había llevado adelante yo, o de alguno de los videos, etcétera. Entonces, las instrucciones son bastante claras. Elija uno de los filósofos presocráticos o un concepto importante de la filosofía de Platón. Es decir, había que escoger una de las dos cosas, o un filósofo presocrático o una de las ideas, de los conceptos de la propuesta filosófica platónica. Y elaborar un mapa conceptual de un filósofo presocrático o de una de las ideas filosóficas de Platón. Además, se pide que investigue a fondo esa idea o concepto, es decir, no es leer el texto base y hacer un resumen del texto base. Usted debe revisar literatura comparada, debe buscar más información
y desarrollar una presentación en ese mapa conceptual completa, no sé, por ejemplo, del concepto de ideas, de las ideas platónicas, o el concepto sobre el diálogo o cómo se lleva adelante los procesos filosóficos de cualquiera de las obras platónicas, el punto de vista ético, el punto de vista político, el punto de vista eh, democrático, ¿no? Platón había formulado desde su perspectiva un sinfín de categorías vinculadas a la propuesta filosófica que él había desarrollado, lo propio con los presocráticos, pero era uno solo de esos. Había que escoger un filósofo presocrático o uno de los conceptos de la filosofía platónica, leer otros textos, otros documentos, fuentes confiables en línea y organizar un mapa conceptual. Unos me han hecho un resumen del texto base, del texto académico. Que no era esa la tarea, no era que me hagan un mapa conceptual de todos los filósofos presocráticos, de los filósofos platónicos y de su compañía, y Sócrates incluso. Necesitamos desarrollar una actividad una actividad académica seria en función a lo que nosotros venimos aquí proponiendo. Es decir, se trata de que el trabajo académico de ustedes no sea únicamente resumir un texto que ya resume la filosofía. Si de eso se trataba, pues estamos fregados, ¿no? Porque ¿para qué vamos a hacer resúmenes de resúmenes de resúmenes? Eso no es reforzar los aprendizajes, mucho menos es actualizar la información que tenemos. De eso se trataba este primer trabajo. Vuelvo atrás y vámonos a las orientaciones de la segunda semana. Perdón, la garganta la tengo maluca por el humo. Además que venía saliendo un resfriado, parece que me ha dado recaída. En el caso de la segunda semana, la actividad es muy parecida a la anterior. Escoja un texto filosófico medieval. No era hacer un análisis crítico de todo el resumen de la filosofía medieval. Escoja un texto filosófico medieval de su elección. Es decir, teníamos que ir a las fuentes primarias, buscar un texto de Agustín, buscar un texto de Santo Tomás, buscar un texto de San Anselmo, de San Bernardo, de quien ustedes prefieran, preferiblemente relacionado con la escolástica o un filósofo destacado de esa época, como Santo Tomás de Aquino, se pone por ejemplo acá. Lea el texto detenidamente y escriba un análisis crítico del texto que destaque las ideas clave y exponga los argumentos y reflexiones sobre su relevancia histórica. No era un resumen de la escolástica o de la filosofía medieval, era en buena medida escoger uno de los filósofos, el que más les guste o el que más rabia les dé, para poder exponer sus ideas, para poder desentrañar su pensamiento y eventualmente construir una propuesta a partir de ustedes, ¿no? Me gusta este filósofo por este planteamiento, me gusta esta perspectiva que él tiene. No es en todos los casos, pero sí he visto que se han ido por la fácil, hacer en el primer caso, un resumen de la totalidad del periodo clásico, que no era la tarea hacer un resumen del periodo clásico en un mapa conceptual. Aquí no era hacer un resumen de la escolástica, era escoger uno de los filósofos de la época y centrarnos estrictamente en su desempeño como filósofo, como pensador. Y finalmente lo mismo pasa con este último trabajo. Aquí, si no me equivoco, es un cuadro comparativo. Y no es un cuadro comparativo de todos los filósofos de la etapa moderna, ¿no? Ah, caramba, ¿dónde está? Es un cuadro comparativo de dos propuestas filosóficas o dos autores, a quienes ustedes prefieran. Gran parte del trabajo nuestro de revisión de la filosofía occidental ha sido este trabajo entre las ideas y la experiencia tangible de la realidad,
ha sido entre la dialéctica y el idealismo, ha sido entre la fenomenología y el racionalismo, ¿no? Entonces aquí elija dos corrientes filosóficas significativas, no hacer una descripción y un cuadro comparativo de todas las corrientes filosóficas, solo dos. Por ejemplo, aquí solo se pone como ejemplo existencialismo y positivismo. Investigue a fondo cada una de ellas, crea un cuadro comparativo que presente de manera clara y organizada las similitudes y diferencias de estas corrientes. Algunas veces hay una conexión, ¿no es cierto? Hay una dependencia entre una corriente respecto a otra y de lo que se trata, obviamente, es de circunscribirnos al ejercicio de escoger primero, después de desglosar, de desenmarañar esa corriente filosófica y centrarnos directamente en la parte que, en este caso, en este ejercicio, es comparar las distintas propuestas, desde la perspectiva de cómo conciben al ser humano, cómo se concibe la realidad y lo tangible, el mundo, cómo se concibe lo infinitamente otro, lo que algunos llaman Dios, lo que algunos llaman el ser, cómo se concibe las relaciones humanas, la política, la ética, y todo eso tenía que ser explicado en este cuadro comparativo. Esa es la dinámica. Bueno, ahora si me permiten, me voy a la exposición. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok, vamos a tener como siempre dos partes. Esta primera va a ser una exposición tipo resumen de lo que significa la modernidad y el tránsito a la posmodernidad. Y luego nos centraremos en elementos más bien fundamentales de la posmodernidad. No es ni forma parte de este resumen de la filosofía occidental la cuestión posmoderna, pero vale la pena que la abordemos porque es una suerte de consecuencia del tiempo en el que vivimos. La modernidad y la posmodernidad, pues para aprender la filosofía de nuestra época debemos comprender las características de la época que nos antecede, es decir, la modernidad. Entonces, si la semana pasada hemos revisado, digamos, a los grandes personajes de la modernidad y un poquito cuál ha sido su influencia dentro del contexto europeo, principalmente europeo y norteamericano, lo que queremos ahora es entender cómo se da ese tránsito entre la modernidad y la posmodernidad. La modernidad resultó ser un cambio de mentalidad que da vuelta a la página a la Edad Media y nos introducimos de lleno hacia una nueva comprensión de las cosas. Abandonamos ese pensamiento mítico para que, junto con Descartes, empecemos a hablar de racionalidad. El pensamiento mítico es desplazado por el racionalismo y esa búsqueda de conocimiento a través de la razón supone pues una suerte de liberación de la mentalidad religiosa, de la mentalidad medieval, que se venía dando ya desde el Renacimiento, ¿no? La etapa medieval en términos culturales está atravesada o eh, encuentra su punto de término en términos culturales en el Renacimiento y se llama Renacimiento pues por esa revuelta, esa puesta en escena nuevamente de los cánones del periodo clásico, es decir, de la época grecolatina, donde vuelven inclusive los gustos estéticos de la época, muchos de los artistas se habían basado en el arte de los griegos, de los romanos, para comenzar a desarrollar una nueva estética. El Renacimiento tuvo otras dos etapas culturales en el ámbito artístico muy interesantes, como es el barroco, el rococó, y bueno, más tarde obviamente damos el tránsito al neoclasicismo. Esas etapas culturales, artísticas principalmente, juegan en todos los campos, en la música, juega en el campo de la pintura, la arquitectura, eh, la escultura. Acá en nuestro continente obviamente estábamos profundamente
compatibilizados con esa época. Primero la etapa renacentista, después la etapa barroca, un poquito de rococó, dependiendo en algunas partes de América más que en otras, especialmente en el Brasil, se hizo especialmente popular el rococó, pero casi todos dimos el salto del barroco al neoclasicismo, y el neoclasicismo fue la corriente artística predilecta durante la época republicana. Esa corriente artística que va desde la literatura a la escultura, a la pintura, a la arquitectura, también se subsume en la filosofía, ¿no? Mucho de lo que se piensa, obviamente, también está traducido en una estética artística. Uno de los cambios notables es la liberación del ser humano de las normas impuestas por la religión. Ahora el hombre crea sus nuevas normas, entonces lo que se consideraba parte de una cuestión modelada por las leyes sagradas, es decir, de la Biblia se decantaban los derechos legales, los derechos políticos, y obviamente este ejercicio no hacía otra cosa pues que demostrar la falta de argumentos de la sociedad de la época medieval, que se circunscribe a todos los cánones religiosos para determinar qué es la verdad y qué es lo que es contrario a la verdad divina. A partir de ahora, obviamente, se comienza a crear un derecho positivo, un derecho, nuevamente, reitero, positivo no se refiere a que está bien, no es un derecho bueno en sí mismo, se refiere al positum, ¿no? A la cosa puesta en sí, es decir, y la cosa puesta en sí es aquí la ley. El derecho positivo es la ley construida a partir de un nuevo sistema político. Ese sistema político ya no es el monárquico, ¿no? Cuando damos tránsito a la modernidad, pues se desbaratan las monarquías, se crean las repúblicas, y las repúblicas son democráticas y tienen tres poderes, y es el poder legislativo el que escribe leyes y el poder judicial el que representa esas leyes y las hace cumplir, y el poder político se encarga de gobernar. Esa división de los poderes es una nota básica de la modernidad, porque hasta entonces el monarca subsumía para sí mismo todos los poderes posibles, inclusive el religioso. Como recordarán algunos monarcas ilustres o que se hicieron tristemente famosos en el periodo anterior, se adjudicaban también una suerte de poder divino. Se hacían imponer a través de los representantes de la iglesia la corona como si fuesen personas elegidas por Dios. Ahora, no es Dios el que elige a las personas, a los gobernantes, sino es el poder del pueblo. Entonces reemplazamos a la fanfarronería religiosa de creer que Dios anda nombrando a dedo a sus vasallos, a sus gobernantes, para comenzar a pensar que el ejercicio de la vida política es que los ciudadanos, en calidad de ciudadanos, ya no de siervos, ya no en calidad de pongos, ya no en calidad ¿cómo se llama?, servidumbre feudal, en calidad de esclavos o en calidad de cualquier otra condición de subordinación, eran todos iguales ante la ley, y por tanto todos estos debían representarse políticamente a través de elecciones que se fueron perfeccionando con el tiempo, ¿no? Las primeras elecciones obviamente habían considerado distinto tipo de ciudadanía, o pues le habían entregado la ciudadanía a las personas, perdón, que mejor se enmarcaban a sus pretensiones e intereses de poder. Por eso, por mucho tiempo, las mujeres no podían votar, porque los varones pues habían resuelto acaparar el poder, y la representación política de las mujeres no formaba parte de ese plan. La modernidad nos abre una importante puesta en escena de la razón como el motor de todo lo que vendrá después. Si antes era Dios, la religión y sus mandatos los que movían a las naciones, inclusive para hacer guerras, ahora es la razón la que debe agenciar una transformación del ser humano. Y es aquí, a partir de la generación de la industrialización, recordemos que el imperio español le dio paso al imperio inglés, el imperio inglés le invirtió todo lo que consiguió
de sus colonias en el África y en la India para generar procesos industriales. Y inventaron máquinas, inventaron fábricas, inventaron sistemas de producción, transformaron materias primas en productos terminados, que se los vendían a sus mismos colonos, ¿no? Sacaban cacao de un lado y llevaban chocolate al otro. Sacaban té, la planta del té así cruda, sin nada, y la procesaban y le vendían bolsitas de té a los colonos. Y bueno, a sus ciudades también y todo lo demás, ¿no? Sustituimos a Dios para convertir a la razón en nuestra nueva religión. Y yo creo que este fue el error que cometió esta etapa, ¿no? Suspendió en un atril tan grande a la razón que creyó que la razón era la solución a todos, sin excepción, a todos sus problemas, hasta que, como ustedes recordarán, en la primera mitad del siglo X, en la primera mitad del siglo XX, entre 1900 y 1950, se ocurrieron dos superguerras, ambas consideradas guerras mundiales, fratricidas, que, en la que se empleó la razón precisamente para destruir a la humanidad o destruir a una parte de la humanidad en esas guerras. Entonces, con esto podemos concluir de que obviamente la razón no es la única respuesta, sino que necesitamos emplear otro tipo de aditamentos que le den a la razón insumos para evitar cometer errores como los que hemos cometido o los que la humanidad ha cometido, los que los europeos han cometido en la primera mitad del siglo XX, que son estas guerras catastróficas que acabaron con millones de vidas humanas y que estuvieron a punto de exterminar a la totalidad de la humanidad de la faz de la Tierra con la Guerra Fría. Entonces es aquí donde ingresa todo lo que tiene que ver a las ciencias políticas, a la antropología, a la sociología, donde necesitamos subsidios, la psicología incluso, necesitamos subsidios para poder desde la razón encontrar vedas, vetos, una suerte de fronteras a las que la ciencia puede y no puede alcanzar, ¿no? Con la ética hemos llegado a concluir de que no es bueno, por ejemplo, clonar humanos. Hemos clonado ovejas, pero ¿será bueno clonar a humanos? Desde el punto de vista ético también se ha considerado que es lícito y bueno, por ejemplo, producir niños a través de inseminación artificial, es decir, ya no se necesita el coito, ya no se necesita de la penetración ni el sexo. Como ustedes saben, algunos artistas que no quieren arruinarse la figura, contratan madres subrogadas, la señora, la artista, le pide que le saquen unos óvulos y se los ponen a una cajita Petri y ahí es inseminado por el semen de la persona con la que esta artista está casada o con algún hombre que le resulte atractivo para tener a su hijito. A veces también han dejado proscrita la posibilidad de casarse. Entonces, la maternidad subrogada se ha convertido en uno de los métodos de reproducción, además del de toda la vida, ¿no? Que es a partir de la carnalidad, la penetración, el sexo, pues. Entonces, esta transformación de las prioridades está atravesada por la ética. No se trata únicamente de que, bueno, la racionalidad, el desarrollo tecnológico y la creación humana tenga, digamos, carta libre a hacer lo que quiera, porque esa carta libre nos llevó casi al exterminio. Las bombas atómicas han matado a pueblos enteros en Japón, pero la cantidad de explosiones que se han hecho en el mar han dejado a pueblos isleños también sin territorio, han destruido sus heredades, los han relocalizado, los han sacado de sus islas nativas y los han llevado a otras. Bueno, en fin, creo que todos estamos conscientes de esto. Es por esto que se cree que la ciencia y la tecnología podrían conducir al hombre a la felicidad, pero vemos claramente que nos hemos visto confrontados con esta suerte de desvíos
desvíos del quehacer humano que terminan destruyendo pues su futuro, su presente y su futuro. También surgen metarrelatos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de metafísica era aquello que va más allá de la física y de lo físico, de lo tangible? Y por eso la teología de la Edad Media es metafísica, porque está pensando que todo funciona en el cielo o en el infierno, y desde ahí, de esos mundos paralelos, hay una suerte de hilos que rigen el comportamiento humano. Desde el infierno Dios está llevando a la gente a hacer maldades y desde el cielo Dios empuja a su gente a hacer el bien y parece que son dos ejércitos del bien y del mal peleando. Bueno, pues esa tontería, ese pensamiento mítico, ridículo, que está basado pues en la ignorancia de la época, está transformada en estos metarrelatos donde hay una visión de la realidad que intenta integrar todos los aspectos de la realidad y sirven como base para esgrimir un sistema de valores. Es lo que les acabo de decir. Me acaban de anunciar 10 minutos de saldo, ya saben, se corta y nos volvemos a conectar. Entonces, entre esos metarrelatos está el metarrelato ético, el metarrelato antropológico. En el siglo XIX se creía, bajo el mito del buen salvaje, de que los indígenas eran como gente inocente y buena, que no conocía el pecado, entonces ellos eran buenitos y estaban siendo corrompidos por la cultura occidental, les poníamos vestido cuando ellos vivían felices, desnudos, les enseñábamos nuestras religiones y nuestras reglas y ellos terminaban pues abandonando sus tradiciones. Ese mito del buen salvaje todavía lo mantenemos hoy por hoy, ¿no? A veces tenemos pena o nos causa lástima determinada población indígena porque mantiene su cultura, porque sigue hablando su idioma. Alguno pensará que son atrasados porque hablan quechua, hablan aymara, hablan guaraní, hablan mojeño, hablan mocetén y no saben hablar inglés, ¿no? Y por eso, pues, hemos tenido que crear una nueva constitución, hemos tenido que escribir una reforma a la educación que tome en cuenta a estas poblaciones y evite, pues, esta suerte de racismo encubierto. Entre los metarrelatos también tenemos el metarrelato político vinculado a la democracia. La democracia ciertamente se considera la versión más y mejor lograda de lo político en el hombre, ¿no? Ustedes recordarán que ya había democracia en la época griega, hemos recuperado una técnica, una forma de gobierno de los pueblos griegos que escogían a sus gobernadores a través de un voto de los ciudadanos y hemos ido perfeccionando ese metarrelato de la democracia a partir de también sistemas políticos mucho más robustos, donde se organizan las distintas ideologías en distintos frentes, se va y se vota por esos frentes, es una democracia representativa en la mayoría de los casos, en fin, todo eso ha sacado del juego a la narrativa mítica, a la narrativa religiosa. La modernidad se ha descrito como un cuadro de metarrelatos. El primero de ellos es el relato cristiano, aunque en realidad surgió siglos antes de la Edad Moderna. Esto, desde la perspectiva occidental, es un hecho innegable. A pesar de que dentro del canon, del nuevo canon racionalista, no entra la religión sigue siendo parte de toda la narrativa occidental. Y el mejor ejemplo que podemos ver de esto es, por ejemplo, la confrontación entre Occidente y el mundo oriental, el mundo árabe, desde la perspectiva religiosa. Nosotros los cristianos somos los buenos y los musulmanes son los malos. Nosotros ahí no tenemos ninguna vela en ese entierro porque nosotros a los musulmanes ni los conocemos. Pero el mundo occidental, es decir, me refiero a Europa y a Norteamérica, y bueno, los países periféricos que vendrían a ser Australia, y el Reino Unido, que, bueno, no forma parte de la Europa continental. Todos estos, este conjunto de personas que responden a una misma matriz cultural entienden que el cristianismo es una suerte norma de vida que está en el trasfondo de nuestras realidades.
Entonces, ustedes recordarán, mucha de la narrativa electoral que utilizó Donald Trump tenía que ver con el tema religioso, con el tema cristiano. Hay una disputa dentro de Norteamérica entre los cristianos y los cristianos evangélicos y los católicos. Esa misma pelea entre los cristianos y los cristianos evangélicos y los católicos, se llevó aquí, se llevó a cabo acá en Latinoamérica durante el Plan Cóndor. Una parte del Plan Cóndor era destruir la homogeneidad religiosa que tenía Latinoamérica y se impusieron misiones cristiano-evangélicas en el continente americano para destruir la homogeneidad católica que había, porque además esta homogeneidad católica estaba muy ligada al pensamiento socialista a través de la teología de la liberación, y los norteamericanos nos impusieron la teología de la prosperidad, es decir, que llevabas el cristianismo hacia el otro lado, ¿no? Si tú eres un fiel creyente de Dios, entonces Dios te va a premiar con la prosperidad, con la riqueza, con una casa, con un vehículo, con el bienestar económico, siempre y cuando pues le entregues tus bienes al pastor. La Iglesia Católica también tuvo versiones pentecostales de esta alienación del cristianismo, que obviamente no tiene nada que ver con los evangelios, y de esta manera, pues, este metarrelato de la cristiandad ha estado subsumida en el aparato de pensamiento occidental. El segundo relato es el relato iluminista, surgido en el siglo de las luces, que pone a la razón como la luz que iluminará a la humanidad. Ya lo habíamos mencionado, hay la creencia de parte del mundo occidental de que con la razón, pues finalmente vamos a poder solucionar todo. Y ya hemos visto de que no. El tercer y cuarto relatos tienen que ver con algo que ya hemos visto y revisado, es el relato marxista, que está inmediatamente vinculado al comunismo y al capitalista. Nuevamente, aunque nosotros somos periféricos a esto, formamos parte de toda esta narrativa, ¿cierto? Ahora mismo vivimos en una suerte de dialéctica violenta de la política en torno a el movimiento al socialismo y la derecha cavernaria. Los socialistas, los comunistas y los productores, los empresarios, los liberales. Ahora en Argentina recientemente vemos un poquito más de esta figura. El peronismo ha sido derrotado por el que se autoproclama el libertario por antonomasia, el que va a destruir el sistema político que ha desgastado a Argentina los últimos años, el que va a reformular las políticas económicas, en fin. Estos relatos forman parte también de nuestra narrativa, pero es importante señalar que dentro de la perspectiva en la que estamos estudiando, tenemos que vernos a nosotros como una forma de vida que está precisamente en antítesis a la narrativa occidental, y ya lo hemos ido explicando a lo largo de este curso, y esa antítesis tiene que ver con todo lo que se ha ido explicando en estas sesiones sincrónicas. Es lo mismo que se explicaba el profesor Dussel. La historia de Occidente, el recientemente fallecido profesor Dussel, ¿no? La historia de la filosofía occidental, de la cultura occidental, del arte occidental, no es la historia de toda la humanidad. Es la historia de Occidente. Y ahí se tiene que quedar. Nosotros nos tenemos que leer a nosotros mismos como una cultura, una sociedad, un sistema político que ha sido influenciado por ese sistema de valores, por ese modelo de pensamiento, pero no significa que nosotros seamos, pues, unos contribuyentes o formemos parte de esa narrativa. De ellos, si usted, de hecho, ellos no nos consideran como parte de Occidente, ¿no? Nos miran como naciones subordinadas a los intereses de las grandes potencias. Usted hable con un gringo, usted hable con un europeo y pregúntele si consideran que Bolivia es parte del mundo occidental y se van a reír, ¿no? Ni siquiera saben dónde están. Pensarán que aquellos son unas localidades selváticas o altiplanos inertes donde viven gente subdesarrollada, ¿no? Y el subdesarrollo no es parte del relato occidental, de esa metanarrativa occidental, donde ellos se ven a sí mismos como la parte más encumbrada de la humanidad. Perdón, estaba tomando agüita. Bueno, pues
La modernidad, junto a estos metarrelatos, no ha logrado su objetivo, por lo que existe un desencantamiento. El hombre busca una nueva manera de entender la realidad, entonces surge la posmodernidad. Y es aquí, una vez retornemos a nuestra sesión, donde quiero hincarle un poquito el diente, porque todo lo anterior lo hemos visto. Esta explicación es para reforzar lo visto la semana pasada y empezaremos a desarrollar aquellos motivos que desencadenaron el nacimiento de lo que se denomina la posmodernidad, aunque para muchos pensadores seguimos viviendo dentro del paradigma moderno, solo que se han incorporado unos adornos vinculados a la multiculturalidad, los derechos de segunda, tercera y cuarta generación, los temas de medio ambiente, los temas de la ética, en fin, todas esas cuestiones ahora forman parte de una nueva narrativa filosófica, pero que no está trascendiendo. Si el siglo pasado teníamos a grandes pensadores que habían cambiado el modo de vivir, ahora nos encontramos pues